Brothers and sisters. Buenos días, hermanos y hermanas. Oh, Lord, be with me. Que el Señor esté conmigo. I gotta hang on to this. So after Ray's teaching this morning, Después de la enseñanza de Rey esta mañana, we have a little glimpse of how the Apostle Paul viewed life. tenemos un cuadro completo de cómo el apóstol Pablo veía la vida. In spite of lots of personal setbacks and failures, A pesar de sus muchos fracasos personales y muchos atrasos en su vida, he uses terms that almost seem impossible. él utiliza términos que parecen imposibles. He says we're thankful, Él dice, somos agradecidos, we're triumphant, somos triunfantes, we're a fragrance of God everywhere we go. somos el aroma de Dios por donde quiera que vamos. We're adequate for life. Somos adecuados, competentes para la vida. I don't know about you, but I don't feel so adequate for life. Yo no sé si tú, pero yo no me siento competente en esta vida. Life seems a lot bigger than me. La vida siempre parece más complicada e inadecuada para mí. But of course, like Paul, that's when I depend on me. Pero claro, eso sucede como cuando cuando dependo de mí. And he says that, lastly, he reminded us that we're men of sincerity. Y entonces termina en esta parte diciendo, ministramos con sinceridad. In a world full of phonies, it's easy to become a phony. Phony? What's that? Hypocrite? Like hypocrite, false. Unreal. Sí, ok, en un mundo de gente falsa o en un mundo de gente que vive por las apariencias, la sinceridad es escasa. Yeah, I got it. Okay? All right. So this morning we continue on in this passage in 2 Corinthians, Entonces esta mañana continuamos en nuestro pasaje en 2 de Corintios, trying to discover what does it take to to live an authentic life. tratando de descubrir cómo vivir una vida auténtica. All of these things Paul just talked about. Todas estas cosas de las que ya nos habló Pablo, Do we have what it takes to live like that? ¿tenemos lo que se necesita para vivir de esa manera? I think when I was a young man, maybe I came to Jesus when I was probably very young, 16 years old. Yo vine a los pies de Cristo muy joven, cuando tenía aproximadamente 16 años. And I was with a church that put a very high importance on things looking good. Y nací en una iglesia donde lo más importante era verse bien y aparentar estar bien. I had to say the right things. Yo tenía que decir las cosas correctas. I had to look the right way. Tenía que verme por fuera bien. I carried a Bible all the time, but I never read it. Yo cargaba la Biblia todo el tiempo por apariencia, pero nunca la leía. Because that's what good Christians do. Porque eso es lo que se suponía que los buenos cristianos hacían. So at some point I became a complete fraud. Entonces en algún punto me convertí en un completo fraude. And I really felt like I'm going to walk away from this Christian life. Y entonces decidí, voy a salirme de esta vida, entre comillas, cristiana. It's just too unreal. Es demasiado no real, demasiado falsa. But one day I had a real encounter with Jesus. Pero un día tuve un encuentro real con Jesús. Not the Jesus of my imagination, No el Jesús de mi imaginación, but the Jesus of the Bible. sino el Jesús de la Biblia. And that was very different. Y eso fue muy diferente. And I discovered that when he saved me, Y descubrí que cuando me salvó, he didn't just save me, Él no tenía que salvarme, but he actually came into me. pero aparte de salvarme, vino a vivir dentro de mí. He empowered me. Él me dio poder.
He gave me everything that it would take to live this life that Paul talks about in 2 Y Él Corinthians. me dio a mí todo lo que se necesita para vivir una vida auténtica, tal y como acabamos de ver con el apóstol Pablo. I discovered that Jesus wanted to reveal his life through my life. Y descubrí que Jesús quería revelar su vida a través de mi vida. So when we look this morning at Paul's life, especially the words that that Ray just taught us, Entonces, cuando vemos un poco acerca de la vida de Pablo, conforme a todo lo que nos enseñó Ray, you can imagine a lot of people in his day thought, is this guy for real? podemos imaginar a muchas personas hoy preguntándose, He sounds ¿es cierto todo lo que este hombre dice? like he's bragging, he's boasting. O sea, pareciera que está en fracaso, que está pues derrotado. ¿Por qué habla de esa manera? We should read the text, huh? Ok, vamos a leer el texto. You know what? Be careful. Stuck. My Bible's stuck now. It's okay. Sorry. The text this morning is in 2 Corinthians 3, El texto esta mañana es en 2 de Corintios capítulo 3, verses 1 through 6. versículos del 1 al 6. And I'll read this to you. Y voy a leérselos. Are we beginning to commend ourselves again? ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? Or is it basically saying, are we boasting again? O sea, ¿estamos otra vez viviendo por el qué dirán, por las apariencias? Or do we need some letters of commendation to you or from you? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para ustedes o de recomendación de ustedes? You are a letter written in our hearts, Nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones, known and read by all men. conocidas y leídas por todos los hombres. Remember, Paul is talking to this church that he founded in Corinth. Recuerden, Pablo está hablando a esta iglesia que está en Corinto, Being manifested that you are a letter of Christ, siendo manifiesto que son carta de Cristo, cared for by us, expedida por nosotros, written not with ink, escrita no con tinta, but with the Spirit of the living God, sino con el Espíritu del Dios vivo, not on tablets of stone, no en tablas de piedra, but on tablets of human hearts. sino en tablas de carne del corazón. And such confidence we have through Christ towards God. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Not that we're adequate in ourselves to consider anything coming from ourselves. No que seamos competentes o adecuados por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Of all people, this is the Apostle Paul talking. Este es el apóstol Pablo hablando. But our adequacy comes from God, Sino que nuestra competencia, nuestra adecuación proviene de Dios, who made us adequate as servants of a new covenant, el cual nos hizo ministros competentes, adecuados de un nuevo pacto, not of the letter, no de la letra, but of the Spirit. sino del Espíritu. For the letter kills, Porque la letra mata, but the Spirit gives life. pero el Espíritu da vida. Sorry. Here we go. So as we look at this text this morning, Entonces, conforme vamos a ir viendo este texto esta mañana, Paul is not boasting. Pablo no está aparentando. He's actually making a fact about the lives of the people in Corinth, or he's stating a fact about the lives Él of the está people in Corinth. estableciendo una realidad y un hecho acerca de su vida y la vida de los que viven en Corinto. Paul says his confidence came from Christ. Dice Pablo, esta confianza que tenemos viene de Cristo. This indwelling Jesus that Es lives in Jesús us. que vive dentro de nosotros. That was one of the things that sort of changed my life more than anything, was to discover that when I accepted Jesus, Y esa fue una de las cosas que más cambió mi vida, o lo que de verdad hizo una transformación en mi vida cuando yo encontré a Jesús.
He actually comes and dwells inside of me. que Jesús mismo vino a vivir Él mismo dentro de mí, literalmente. That's not just religious talk. Eso no es una cuestión religiosa, That's the reality. esa es la realidad. And if Jesus is inside of me, Y si Jesús está adentro de mí, everywhere I go, Jesus goes. a donde quiera que yo voy, Jesús va. That changes everything. Eso cambia todo. It took me a long time to realize that Jesus was actually dwelling in me. Me tomó mucho tiempo hacer conciencia plena de que Jesús vive adentro de mí. He wanted to be the resource for everything I did and said. Y Él siempre quiere ser el recurso de todo lo que digas y de todo lo que hablas, la fuente de todo lo que haces. As Jesus walked through this life, his physical life, Conforme Jesús caminó físicamente en esta vida, en su cuerpo físico, there was a fundamental rule that Jesus always operated by. había una regla fundamental bajo la cual Jesús siempre operaba. Jesus didn't do anything, Jesús nunca hizo nada, he didn't say anything, Él nunca dijo nada and he didn't go anywhere y Él nunca fue a ningún lugar without first checking with the Father. sin primero consultar con su Padre. That was his life, Esa era su vida, everything he did. todo lo que hizo. That's the model for our lives now. Ese es el modelo para nuestra vida. Everything, everywhere we go, Todo lo que hacemos, Everything we say. a todo lugar donde vamos, todo lo que decimos, we're checking with Jesus. primero He's right here. tenemos que consultarlo con el Padre y a través de Jesús hacerlo. I always thought Jesus was distant. He was up there somewhere. Yo antes tenía la idea de que Jesús estaba distante, estaba en algún lugar por ahí arriba del techo. He's living right inside No, of us. Él vive dentro de ti. He wants to change everything Él in our quiere lives. cambiar todo en tu vida. That's good news. Esas son buenas noticias. So when Jesus comes in, he saves us, Entonces, si Jesús viene a ti, Él dice, and then he empowers us. y entonces nos manda y nos da el poder para He hacerlo. does that by his Holy Spirit Y lo hace por su Espíritu Santo, to live completely different lives. para que vivamos una vida completamente diferente. Paul's talking about these folks in Corinth. They're living completely different lives. Pablo le está hablando a esos corintios que vivían una vida totalmente diferente a esta. The religious leaders that had come into this little church that he had planted, Los religiosos se habían infiltrado en esta iglesia que él había levantado y la habían confundido. they said before this apostle Paul comes the next time, he should bring letters. Y después que estaban ellos se dijeron, no, si Pablo vuelve aquí, que traiga cartas de recomendación. These religious leaders says we want letters from the original disciples. O sea, no lo acepten a menos que traiga cartas de los discípulos originales. And Paul sort of almost laughed. Y a Pablo yo creo que esto le ha de haber dado mucha risa. He says, you have to be kidding. O sea, debes estar bromeando. I don't need letters. Yo no necesito cartas de recomendación. You're my letter. Ustedes son mi carta de recomendación. Look at your changed life. Miren a sus vidas cambiadas. All of Corinth knows about you. Todos los corintios hablan de ustedes y saben cómo han cambiado. You used to run around with all these people. Ustedes acostumbraban a correr tras ellos y hacer lo que ellos hacían. You used to drink with them, Acostumbraban a emborracharse con ellos. carouse with them, Acostumbraban a andar de fiesta con ellos. go to the temples of prostitution Ir a los with them. templos de prostitución con ellos. You used to do all that stuff. Ustedes hacían todo lo que ellos hacían, You don't anymore pero ya no lo hacen, because Christ is in you. porque Cristo está en ustedes. And not only do we see the difference, Y no solamente nosotros vemos la diferencia, but all of Corinth, Sino que Christians and toda la non-Christians ciudad, alike, they know you. toda la ciudad, su familia, todos los que le rodean, ellos pueden ver la diferencia en sus vidas. They're trying to figure out what happened to these people. Y ellos están preguntándose, ¿qué le pasó a esta gente? They used to be fun.
O sea, Sorry. debió haber sido muy gracioso Sort of the para wrong Pablo kind que of le hayan fun. dicho esto, ¿no? O sea, But now they're full of joy. los del mundo creían que se estaban And perdiendo la diversión, pero ahora hemos encontrado la verdadera diversión, el gozo en Cristo, ¿no? They're now living by the Spirit, Ahora están viviendo por el Espíritu, by the power of the new covenant. por el poder de un nuevo pacto. And the new covenant, in a nutshell, means everything from God, nothing from me. Y el nuevo pacto básicamente significa todo de parte de Dios, nada de parte de mí. We'll explain that more as Y we go, vamos a explicar un poco más eso conforme because it avancemos. almost sounds too good to be true. Porque suena demasiado bueno para ser verdad. I mean, surely God wants something out of me. Claro, o sea, de hecho Dios quiere que yo haga algo. I mean, doesn't God have a lot of rules? O sea, ¿no son muchas las reglas que tiene Dios? And the Apostle Paul says, no, God doesn't have a lot of rules. Y el apóstol Pablo dice, no, Dios no tiene muchas reglas. He says, love me, Él dice, ámame. and then walk through life in the power of the Spirit. Y después vive tu vida en el poder del Espíritu. And the hard part for us, Y la parte difícil para nosotros, in the modern world we live in today, en un mundo moderno como en el que vivimos hoy, is actually finding time for Jesus. es realmente encontrar tiempo a solas con Jesús. Even as Christians have a hard time Aún finding como time for Jesus. cristianos tenemos muchas dificultades para encontrar tiempos exclusivos a solas con Jesús. Satan's best tool to ruin a Christian's life is to get them very busy. La herramienta más eficaz de Satanás para desviar a los cristianos es mantenerlos ocupados aún en las cosas de Dios. Paul says, we don't live by sort of the law anymore or religious regulations anymore. Dice We Pablo, live by the Spirit. Ya no vivimos por las reglas de los hombres o por las reglas de la ley, ahora vivimos por el Espíritu. So this new covenant, Entonces este nuevo pacto, again, everything from God, nothing from me. otra vez, todo de Dios, nada de mí. This new covenant is really a renewed covenant. Este nuevo pacto es really what? A renewed covenant. Es un pacto renovado. It's the same agreement or arrangement God had with us originally. Es el pacto que originalmente hizo con el hombre. God said, I will be your God, you will be my people. Dios le dijo a Adán y a los primeros, yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. And at some point, Y en algún punto, the Jews wanted, we want more rule. We want it, you need to spell it out. We want a written law. El pueblo judío demandó algo escrito, ponnos las reglas, dinos las leyes. Tell us what we can do and what we can't do. Danos una lista de lo que sí podemos hacer y una lista de lo que no podemos hacer. And God, I'm sure, said, I don't want that. Y Dios, estoy seguro que le dolió en su corazón y dijo, yo no quiero eso. I want you to obey me and follow me out of love for me. Quiero que me obedezcan y me amen y me sigan porque me aman y porque yo esté en ustedes. Not because of written rule. No porque hay una lista de reglas de lo que se puede y no se puede. Well, back to this text. De regreso al texto, I got off a little. The freedom message is being lived out by you and me today, this message. este mensaje básicamente es aprender a vivir en las fuerzas de Él y no en las nuestras. And it was being lived out by these early Corinthians. Y contrastado con cómo vivían estos en Corinto. Paul said, if you want proof, look in the mirror. O sea, ¿quieres una prueba de que yo soy un siervo de Dios? Mírate al espejo. You are now living lives of resurrection power. Ustedes ahora están viviendo sus vidas con el poder de la resurrección. Lives that demonstrate life out of death. La vida se demostró al resucitar de los muertos. You were once dead and now you are alive. Ustedes estaban antes muertos, ahora están vivos. You are the proof of my ministry. Ustedes son la prueba de mi ministerio. So maybe about 15 years ago, Tal vez hace como unos 15 años,
a young fellow friend of mine, his name was Travis. Un amigo mío que se llama Travis, He was a young tech salesman él era un joven vendedor in the Silicon Valley, en el Valle del Silicón making lots of money. y hizo mucho dinero, He wasn't a Christian. no era cristiano. And he was driving home one night. Y él estaba manejando hacia su casa una noche, He'd been to a late meeting and he'd been drinking. había estado en una reunión con sus amigos, había estado bebiendo, He's on a 2-lane road. viene en una pista de 2 vías, en una avenida de 2 vías, And he passes by a man on a bicycle on the right. y de pronto pasa a un hombre que venía en una bicicleta al lado derecho. And his car had big mirrors on it. Y su carro tiene grandes espejos a los lados. And the mirror hit the bike rider in the Y uno de los retrovisores, se llaman, golpeó en el codo al ciclista And he lost his balance. y perdió su balance He fell into the roadway. y se cayó en la carretera. And the car right behind Travis ran over him. Y el carro que venía atrás de Travis lo atropelló And it killed him. y lo mató. And Travis didn't know. He went on home. Y Travis ni siquiera se dio cuenta, él siguió su camino, llegó a su casa, He went to bed. se fue a la cama And the police came and got him. y los policías llegaron después y lo arrestaron. Travis would tell you today Travis está en la cárcel hoy en día, it was the worst day in his life, fue el peor día de su vida, but it was the best day in his life. pero fue el mejor día de su vida, From that moment on, he knew he porque needed desde ese more. momento nació de nuevo, le entregó su vida a Cristo. His extravagant lifestyle had left him bankrupt. Su vida de extravagancia lo ha dejado en la bancarrota. So Travis went to prison Entonces Travis estuvo en la prisión for 3 years, por 3 años and in prison he met Jesus. y en la cárcel conoció a Jesús. And when he came out, Y cuando salió, many years later, he came to our church. muchos años después, vino a nuestra iglesia And he said, you know what? I've had such a crazy thing happen in my life. I believe God wants to do something special through my life. I don't know what it is. y nos dijo: estoy tan emocionado porque estoy seguro de que Dios quiere hacer grandes cosas en mi vida. Todavía no sé qué es, pero me pongo a la disposición porque quiero servir a Dios. So I said, well, hey, Travis, what do you have a heart for? Y le dijimos: ¿cuál es el deseo de tu corazón, Travis? He says, I love drug addicts and alcoholics. Y me dijo: tengo mucha carga y mucha compasión por drogadictos y alcohólicos. Somehow I want to be able to help them. Quiero ayudarlos de alguna manera. So I knew of a place where Travis could go and see sort of an outreach ministry. Entonces llevé a Travis a un lugar donde ya estaban haciendo un trabajo similar, And Travis went there y Travis fue ahí and he came back y regresó and he said, that's what I want to do. y me dijo: eso es lo que quiero hacer. And so we began to pray Entonces empezamos a orar, that God would show us what to do. que Dios nos mostrara qué hacer. We've never done this before. We don't know Nunca what to habíamos do. hecho God, esto, no teníamos ni idea de qué hacer ni cómo hacerlo. God said, it's no problem. I know what to do. Y Dios nos dijo: no se preocupen, yo sí sé qué hacer. And so a few months later, Y unos pocos meses después we have a little small gathering of a few drug addicts and alcoholics. empezamos a reunir a unos cuantos alcohólicos y drogadictos. And Travis is now, we've made Travis sort of our pastor. Entonces hicimos a Travis nuestro pastor, el que nos guiaba, Well, within maybe 1 year, y en más o menos como en un año we have 200 people. teníamos 200 hombres ahí. And every Friday night, Y todos los viernes we would have 10 or 12, 15 people come to know Jesus. teníamos de entre 10, 12 a 15 hombres entregando sus vidas a Cristo. Every Friday night. Todos los viernes. You know what? You can't plan this stuff. Sabes, tú no puedes planear This is estas what God cosas. does. O sea, eso
esos son los planes de Dios. When we trust His Spirit, Cuando confiamos en su Espíritu, when we turn Him loose to be who He is, cuando dejamos que Él haga las cosas y no nosotros, He can do the most amazing things Él through us. puede hacer las cosas más sorprendentes a través de nosotros. He doesn't want us to do it. Él no quiere que nosotros las hagamos. He wants to do Él it, quiere hacerlas. and He wants to use us. Y Él It's quiere different. utilizarte a ti para hacerlas. He wants to do it through us. Él quiere hacerlo a través de ti, All the pressure's off. para que toda la gloria sea para Cristo. Amén. Travis started out completely empty. He Travis se quedó totalmente vacío, quebrado, sin nada. had nothing. God gave him everything. Dios le ha devuelto todo y más. In fact, he got married. De hecho, se casó, He has lovely children, tiene hijos preciosos and he is pastoring a church in Texas now. y está pastoreando, además de eso, una iglesia en Texas ahora. That's the possibility of Esas allowing son- Jesus to be Lord. Esas son una de las posibilidades de permitir que Jesús dirija tu vida y sea tu Señor. Now in 4 through 6, let's take a look at that. He says that this and such confidence we have through Christ. Dice en el versículo 4, y tal confianza tenemos mediante Cristo. I can't tell you how many times Travis would say, "Oh, Ed, we can't do this." No puedo contar las veces, ya perdí la cuenta de las veces que Travis nos dijo, no, esto no se puede hacer, It's too big for us. es demasiado grande para nosotros, We don't know what we're doing. no sabemos lo que estamos haciendo. And I said, "Yeah, I know. Y yo le decía, sí, yo lo sé, But God's big enough. pero Dios es lo suficientemente grande, He's wise enough. Él es lo suficientemente sabio, He'll show us." y Él nos va a decir cómo hacerlo, si es lo que nos está mandando a hacer. That's the kind of confidence Paul's talking about Esa es here. la clase de confianza de la cual está hablando Pablo. Again, it's all Otra vez. has to do with God's power in us and through us. It's not our power. Todo tiene que ver con el poder de Dios en nosotros, no con nuestro poder. And in the church today, especially in the church in the West, in California, Y otra vez, la iglesia en la que nosotros estamos es una iglesia occidental en California. this secret of Jesus in us and through us, it's been lost. Este secreto de la iglesia en la cual yo nací en California, este secreto que es el más grande que hay, de Cristo en nosotros y viviendo a través de nosotros, lo han perdido. They believe they have to look good and perform well. Ellos volvieron a lo de antes. Todo se trata acerca de verse bien, portarse bien y guardar las apariencias. Jesus goes to the cross and dies for us Jesús fue a la cruz y murió por nosotros so that he can now live in us para que pudiera vivir en nosotros and through us. y a través de nosotros. That's the lost secret of Christianity. Ese es el secreto perdido de la iglesia en el mundo. People who don't, God wants people that don't have what it takes. Dios quiere gente imposibilitada, que no cubre los requisitos, que no sirve para nada. Eso es lo que Dios quiere. He wants us empty and broken. Nos quiere quebrantados, vacíos, inservibles. He wants us humbled by life. Nos quiere humillados por la vida. God says, I can work with a person Y like Dios that. dice, son las únicas personas con las que puedo trabajar. Los desechados. And all of that is possible through this new covenant, this Y new todo eso es arrangement. posible únicamente por este nuevo pacto, por este nuevo arreglo. We are now qualified ministers of the new covenant. Y ahora por Cristo somos ministros competentes de un nuevo pacto. Aleluya. I want to, by the way, I want to read to you out of 1 Corinthians. Y de la primera de Corintios quisiera leerte algo. These are the people that the Apostle Paul had to work with.
Este es el tipo de personas con las que el apóstol Pablo tenía que trabajar. In 1 Corinthians 6, he says, "Do you not know En 1 Corintios 6, that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God?" en el versículo 9 dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Don't be deceived. No te engañes, Neither fornicators, ni los fornicarios, nor homosexuals, ni los homosexuales, nor thieves, ni los afeminados, nor covetous, ni los borrachos, nor drunkards, ni los avaros, vilers, los maldicientes, swindlers los estafadores, shall inherit the kingdom of heredarán God. el reino de Dios. That's the bad news. Esas son las malas noticias. This is the good news. Estas son las buenas noticias. And such were some of you. Y esto eran algunos de ustedes. But you were washed. Pero ya han sido lavados, You were ya sanctified. han sido santificados, You were justified. ya han sido justificados In the name of the Lord Jesus en el nombre del Señor Jesús and in the Spirit of our y por God. el Espíritu de nuestro Dios. There's no other kind of peoples. No hay otro tipo de That's who we persona. are. Eso es lo que somos, lo que éramos. We don't have what it takes. No cubrimos los requisitos, no tenemos lo que se necesita. And these are exactly the kind of people God is looking for. Pero la gente más inútil es el tipo de gente perfecta para Dios. If the kingdom of God took superstars, there'd be no kingdom. Si el reino de Dios escogiera superestrellas, pues ya no habría reino. It takes people like us. God said He will build His gente kingdom como on people nosotros, like us. gente que no vale nada, gente que nadie quiere, gente que no puede nada. So this, I want to read you the original covenant that God had with Entonces His quiero people. leerte el pacto original. You want me to read and you just interpret? Yes, I can go. This is out of Jeremiah. Jeremiah 31. Jeremías 31. This was God's original intention. Esta siempre fue la intención original de Dios. Behold, days are coming, declared the Lord, He aquí vienen días, dice el Señor, when I will make a new covenant with the house of Israel en el que haré un nuevo pacto con la casa de Israel and with the house of Judah. y con la casa de Judá. Not like the old covenant, No como el pacto antiguo que hice, which I made with their fathers in the day I took them by the hand and brought them out of the land of que Egypt. hice con sus padres cuando los saqué de la tierra de Egipto. My covenant, Mi pacto, which they broke, que ellos conocen, although I was a husband to them, declares the Lord. es ser como un esposo para ellos, declara el Señor. But this is the new covenant which I will make with the house of Israel after those days. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. I will put my law within them. Pondré mis leyes en su mente, I will be their God, las escribiré en su corazón y seré su Dios. and they will be my people. Y ellos serán mi pueblo. And they shall not teach again, Y no enseñará más ninguno a su prójimo, each man his neighbor and each man his brother, saying, Know the Lord. ni ninguno a su hermano ni a su prójimo, diciendo, conoce al Señor. For they shall all know me, Porque todos me conocerán, from the least to the greatest of them. desde el más pequeño hasta el más grande de ellos. For I will forgive their iniquity, Porque perdonaré la maldad de ellos and their sins I will remember no more. y no me acordaré más de sus pecados. Jesus does that on the cross, doesn't he? Jesús logró todo esto en la cruz, ¿verdad? Remember at the Passover dinner, ¿Recuerdan la cena de la Pascua? Jesus passes the cup, Jesús pasó la copa. and he says, Here, drink this cup. Beban esta copa. This is the cup of the new covenant. Esta es la copa del nuevo pacto. This, I better read it. Sorry. Drink all of it. Beban toda ella.
all of it for you. This is my blood, Porque esta es mi sangre, the blood of the new covenant, which la is shed sangre for del nuevo many pacto, que es derramada por muchos for the remission of sin. para la remisión de los pecados. That was a momentous evening at the Passover meal Eso era después de la cena de la Pascua, when Jesus reveals his secret. cuando Jesús revela su secreto. Now, he's been telling the disciples all along, I'm going to leave you, Ahora le ha estado diciendo muchas veces a los discípulos, me tengo que ir, los but tengo I'm que going to send dejar, you a comforter. pero les voy a enviar un consolador. At the Passover, he finally says, the hour is now. Y en la cena de la Pascua, en la última cena, les dice, el momento ya llegó. Life will never be the same La vida nunca más será igual, because I'm going to put my spirit in you. porque voy a poner mi espíritu dentro de cada uno de ustedes. And that's what God's always wanted. Y eso es lo que Dios siempre quiso. He's always wanted people that love him for who he is. Siempre ha querido gente que lo ame por lo que Él es. He doesn't want us to love him out of compliance because we have to. Él no quiere que lo amemos por temor o por obligación. He doesn't want us to keep the rules out of compliance. O sea, no quiere que guardemos las reglas porque le tememos al castigo. He actually wants to take the rules and put them in our heart De hecho, toma todas esas reglas y las escribe en nuestro corazón. and allow the Holy Spirit to begin to demonstrate that through our lives. Y lo que tenemos que hacer es permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y muestre el poder de Dios a los que nos rodean. And we do it out of love for God. Y lo hacemos porque amamos a Dios. Now, do I fear God? Ahora, ¿le tengo miedo a Dios? I fear God, but that's not much of a motivator. O sea, tengo temor de Dios, lo respeto, pero eso no es lo que me mueve a obedecerlo. It's my love for God. Es mi amor por Dios. I don't want to disappoint God. Yo no quiero desilusionar a Dios. I want my life to be meaningful. Yo quiero que mi vida To God. sea significativa, cuente para Dios. I want my life to be a fragrance to God. Yo quiero que mi vida sea un aroma fragante para Dios. All of that's possible Todo eso es posible when the old self dies cuando dejamos que nuestro hombre viejo muera and I allow the new self, y permitimos que Jesús venga a gobernar. the life of Christ, to come in. La vida de Cristo venga. And I'm sure you're aware of this, but it was news to me. Y yo sé que ustedes es muy posible que lo sepan, pero eso fue algo nuevo para mí. When God looks at me now, Cuando Dios me ve a mí ahora, you know who he sees? ¿saben a quién está viendo? He sees Jesus. Está viendo a Jesús. He doesn't see broken old Ed. Él no ve a un Ed quebrantado. And today, you know, when I sin, Y hoy cuando peco, instead of feeling lots of guilt and shame and en vez de estar ahí lamentándome y sintiendo culpa y haciendo penitencia, I feel some embarrassment. me siento muy avergonzado. But the scriptures tell me as soon as I turn to God, Pero la Escritura dice que tan pronto como me vuelvo hacia Dios, the shame is gone. la vergüenza se va. The relationship begins again. La relación se restaura. Sorry. The relationship with Jesus never ends, La relación con Jesús nunca termina. but Pero- when I sin, Cuando peco, the fellowship is broken for a moment. el compañerismo es interrumpido por un momento. So Jesus still loves me. Jesús todavía me ama, I still know Jesus, but I don't have fellowship with him. o sea, aún está dentro de mí, no se sale, pero ya no tengo compañerismo con Él. The sin breaks the fellowship. El pecado interrumpe el compañerismo. So God wants me as quickly as possible to come back Entonces into fellowship. Dios quiere que tan lo más rápido que sea posible, en el momento en que soy consciente de eso, voltee a Él y le confiese mis pecados. So today I realize that everything comes from God. Entonces hoy nos tenemos que dar cuenta y reafirmar que todo proviene de Dios And not from me by the power of the Holy Spirit. y no de nosotros, y todo eso viene por el poder del Espíritu Santo. So
The other thing I'd like to say, in my life, I have areas that I feel competent for. En mi vida hay algunas áreas en las que me siento capacitado, me siento que sí puedo, I feel adequate for. de que me siento competente para hacer ciertas cosas. And you know what God says about that? ¿Y sabes qué es lo que Dios piensa acerca de eso? He says it's unacceptable. ¿Sabes qué? Eso no es aceptable. Even the little things, Aún las cosas que tú crees que sabes hacer y que the haces things bien. I'm sure I know. O sea, las cosas que tú dices, no, esto yo sí lo sé hacer. God says, don't trust yourself. Dios dice, no confíes ni siquiera en eso que tú sabes hacer. You come to me. Tú, aún eso que sabes hacer, entrégamelo a mí y déjame que lo haga. So today, as I get older, Entonces, ahora que me he vuelto más viejo, before I say one thing, antes de que yo haga algo que sé hacer, before I do one thing, antes de que voy a ejecutar algo, before I go one place, antes de ir a un lugar o a otro, I'm checking with God the Father. me arrodillo y Through verifico Jesus con his mi Son, Padre, right inside of me. porque Jesús está dentro de mí y lo consulto con Él. And you know what? My prayer life, ¿Y sabes qué? Mi vida de oración it goes on all day long. dura todo el día. I talk to God all day long. Hablo con Él todo el tiempo. I don't feel like I can do anything right anymore. Y la verdad, hay días en que literalmente no hago nada, excepto si no lo consulto con Él. I want to read something to you out of Acts 4. Y quiero leerles algo de Hechos capítulo 4. Sometimes we think that living this life takes. Okay, come on, Acts 4. Hechos I'm capítulo sorry, 4. brother. Acts what? I won't do that again. No. Acts 4. Hechos 4. Acts 4, come on, where is it? Just a second here. I gotta look at this again. Acts 4, 13. Acts 4, 13. Hechos 4:13. 4:13. Now this is Peter and John. Ahora estos son Pedro y Juan. They had been teaching in the temple area. Habían estado enseñando en el área del templo They had just healed a lame man. y los habían arrestado por esa causa. And they're suddenly dragged before the Sanhedrin, the religious leaders. Y de pronto estos líderes religiosos van y los atrapan. And the religious leaders are going to give them a lot of problems. Y esos religiosos les van a dar muchos problemas. And it says, now as they observe, the religious leaders observe the confidence of Peter and John, Y dice que estos líderes religiosos, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, and understood that they were uneducated, untrained men. y sabiendo que eran hombres sin educación y sin entrenamiento, They were marveling. se maravillaban And they began to recognize them y les reconocían as having been with Jesus. que habían estado con Jesús. Is that terrific? ¿No es eso terrífico? That's me. I'm an uneducated, untrained man. But Yo I'm- soy así, yo no soy una persona educada teológicamente ni entrenada, pero, from the world standards, I'll never amount to anything. o sea, en cuanto a los estándares del mundo, yo no tengo ningún título ni ningún grado. But by God's standards, I'm a somebody. Pero para los estándares de Dios, He thinks I'm important. yo soy alguien importante para el reino de Dios. He wants to use me. Y Él me quiere usar y me ha usado. So that's great call, is to come into these simple lives. Ese es el supremo llamamiento. Vidas sencillas que no sirven para nada, usadas por Él. And to reveal the very life of Jesus through these simple lives. Para poder revelar la verdad y la persona de Jesús a través de gente sencilla como nosotros. We make Jesus visible Podemos hacer visible a Jesús
to a lost world. a un mundo perdido. We make the invisible Jesus visible. Hacemos visible al Jesús invisible en un mundo perdido. So what have we learned here today? Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido hoy? Under the law, under the old covenant, Bajo la ley, bajo el antiguo pacto, everything depends on me, todo dependía de mí, my self-effort. mis propios esfuerzos. We've also learned today that under the new covenant, También aprendimos hoy que bajo el nuevo pacto, that everything must come from God todo debe venir de Dios through the power of the Holy a Spirit. través del poder del Espíritu Santo. And this new covenant Y makes este nuevo pacto the possibility of an amazing life a reality. hace la posibilidad de una vida maravillosa, que una vida maravillosa sea una realidad. The real key to Christianity La llave real para el cristianismo is God's power in us and through us by the life of Jesus. es el poder de Dios en nosotros y por medio de nosotros, por medio de la vida de Jesús. So again, I'm an old man now, Así que otra vez soy un viejo ahora, and I've had the joy of walking with Jesus for a long, long time now. pero tengo el inmenso gozo de estar caminando con Jesús desde hace muchos, muchos años. And Jesus has allowed me to meet people like you all over the world. Y Jesús me ha permitido conocer gente como ustedes en muchísimos países del mundo. I've got to tell you, I have a terrific life. Quiero decirles que tengo una vida terrífica, quiere decir maravillosa o más allá de lo maravilloso. I can't think of a better way to spend my life Yo no puedo pensar en ninguna otra manera de invertir mi vida entera más que esta, than allowing Jesus to reveal himself through que me. permitir a Jesús que se revele a través de mí a otros. And that's what he wants to do for all of Y us. eso es lo que Él quiere hacer para cada uno de nosotros. God has a great calling for our lives. Dios tiene un gran llamado para la vida de cada uno. He calls us to come and die. Nos llama a venir y morir, Die to ourselves morir a nosotros mismos, so that he can begin to demonstrate his para que Él life pueda through us. empezar a demostrar su vida a través de nosotros. Life does not get any better than that. La vida no puede ser de ninguna manera mejor que eso. That's a grand life. Esa es la gran vida. God bless you. Thank you. Dios los bendiga. Gracias. ¿Alguien les puede preguntar a los de la cocina si ya o nos esperamos